la bienvenida en el estudio de los desayunos 24 horas en Quito al ministro de Energía y Recursos No Renovables, José Augusto Briones. Ingeniero, buenos días, gracias por acompañarnos. Buenos días, Liz, y buenos días a los televidentes de Teleamazonas. Bueno, quiero tratar algunos temas con usted. Empiezo con la salida del país de la OPEP. Desde el 1 de enero ya no formamos parte de ese organismo y la pregunta que cabe en ese sentido es preguntarle qué gana el Ecuador al haber tomado esta decisión, ministro. Liz, mantener finanzas públicas equilibradas requieren decisiones en muchos aspectos y uno de ellos tiene que ver con el incremento de la producción. El Ecuador se ha caracterizado por ser un país que cumple sus acuerdos y el mantenernos en la OPEP hubiera significado tener una restricción en la producción. Una de las estrategias del gobierno es incrementar la producción, previstas en aproximadamente 21.000 barriles diarios, lo que iba a ocasionar no cumplir con los acuerdos de la OPEP, por lo tanto fue una decisión soberana, pero por encima de pertenecer a un organismo respetable está el bienestar de los ecuatorianos, por eso y si tomamos esa decisión y la mantenemos. Ahora, sin embargo, hay algunos analistas que han cuestionado y hasta criticado esta decisión porque consideran que el país no tiene la capacidad financiera propia para poder producir más crudo, ni tampoco la capacidad tecnológica para incrementar ese nivel de producción, ni tampoco mejorar el nivel o la calidad de dicho crudo. ¿Qué respondería usted a ese cuestionamiento? Ante eso estamos ejecutando acciones muy concretas. Respecto a la calidad del crudo y la necesidad de incorporar recursos que en efecto por ahora no los tiene el gobierno. Estamos concluyendo los términos de referencia para, mediante el mecanismo de gestión delegada, tener un socio que se encargue de la operación y administración, por ejemplo, de la refinería de Esmeraldas, que implica una inversión aproximada de 2.500 millones de dólares, que tiene algunos aspectos. Uno, mejorar la calidad de los combustibles bajo norma Euro 5. Segundo, la construcción del tren de alta conversión que permitiría aprovechar residuos de aproximadamente 40.000 barriles diarios que serán utilizados mejorando la productividad y mejorando la calidad de los combustibles. Por lo tanto, tenemos estrategias, las tenemos en marcha, el mecanismo de gestión delegada está en ejecución, además de la refinería de Esmeraldas, estamos tomando decisiones para la contratación de lo que sería una nueva refinería en la costa del Pacífico, bajo responsabilidad y riesgo de un socio que invierte, compra los terrenos, produce, es dueño del crudo. Primero se satisface el mercado nacional, pero esto dinamiza la economía. Por lo tanto, tenemos dos ejes fundamentales. La gestión delegada para Esmeraldas, en este caso el crudo es del Estado ecuatoriano, y la gestión delegada para un socio estratégico que ubica una nueva refinería. El crudo es de quien invierte, satisfaciendo primero las necesidades y las demandas internas del Estado ecuatoriano. Por lo tanto, Liz, tenemos acciones muy concretas en marcha. Son acciones concretas, ministro, pero que al depender de otro podrían darse en el mediano o largo plazo. ¿Qué será en el corto plazo quizás o cuál será la estrategia que se aplicará para ir cumpliendo ese objetivo, esa meta que se ha trazado el país una vez que tomó la decisión de salir de la OPEP? Nosotros hasta los próximos 30 días vamos a convocar el proceso para la gestión delegada de la refinería de Esmeraldas, lo propio con la nueva refinería. Estamos explorando nuevos campos, la ronda intracampos con una inversión aproximada de 840 millones de dólares, que interviene en 6 campos, se lanzará el segundo semestre de este año. La exploración de Ispingo se iniciará en octubre, por lo tanto son acciones, ya no son solo planes, son acciones concretas en ejecución, Liz. Ahora, si hablamos de números, quizás, ministro, ¿cuál será la meta impuesta, considerando que actualmente, dicho por la cartera que usted representa, pues el país produce cerca de 538.000 barriles de petróleo al día? Nosotros tenemos previsto un incremento diario de aproximadamente 21.000 barriles, de los cuales, si ponemos cifras redondas, de los 560.000 barriles diarios, cifras redondas estoy hablando para tratar de ser didácticos con la ciudadanía, 440.000 corresponde a la producción estatal de Petroamazonas y 120.000 a las empresas privadas. Con las empresas privadas mantenemos aproximadamente 27 contratos el día de hoy. Hay un incremento previsto para este año.
Esa es la proyección. ¿Qué hubiera pasado si el Ecuador hubiera permanecido en la OPEP y no hubiera tomado la decisión por segunda vez de salir de ese organismo? Si hubiéramos permanecido, hubiéramos tenido que respetar las cuotas de producción que la OPEP, como organismo regulador del mercado mundial petrolero, impone a cada país. En la práctica, si nosotros tenemos previsto incrementar 21.000 barriles al día netos, y la OPEP dice tienen que bajar la producción, son ingresos significativos, en cifras redondas de aproximadamente 400 millones de dólares al año, que el país y la caja fiscal las requieren hoy para hacer más obras, que es la línea del presidente de la República. ¿Podría decirse que permanecer en la OPEP era quizás un impedimento para que el país pueda tener éxito en su política petrolera, ministro? Definitivamente, o sea, no es compatible el incremento de la producción coherente con las necesidades del país que mantenernos en la OPEP y tener una restricción en la producción. Este es un país cumplidor, Liz. Nosotros preferimos tomar decisiones transparentes que pueden ser incomprendidas, pero que son transparentes ante la opinión pública nacional e internacional. Ahora, sin embargo, no es la primera vez que el país toma una decisión como esta. En 1992 decidió separarse de la OPEP y regresó en el 2007. Esta decisión que ahora toma el gobierno del presidente Lenín Moreno con usted pues a la cabeza de la cartera del Ministerio de Energía, ¿podría ser el camino para una decisión definitiva o no habría la garantía? Quizás en su momento nuevamente tendremos que revisar esta decisión. Yo he tenido conversaciones con el secretario general de la OPEP, el señor Barquindo, y le he explicado la situación del país. Ellos han sido muy receptivos, muy comprensivos, y manifiestan que cuando el Ecuador esté listo puede regresar a la OPEP porque es uno de los miembros fundadores, un elemento significativo. Aquí no se trata únicamente el número de barriles, porque probablemente nosotros por números de barriles seamos uno de los países tal vez que menos producen. Lo importante es la representatividad del país, y nosotros quedamos como un país cumplido. Esto es una decisión que la tenemos que tomar hoy, y el presidente de la República, el presidente Lenín Moreno, fue muy claro en decir, si esto no nos permite cumplir con las metas que nos hemos puesto, bueno, implementaremos esa decisión. Ahora, pero ¿qué tanto se pueden ver afectadas esas metas trazadas con esa decisión tomada de alejarnos de este organismo internacional cuando hay un candado con China que compromete nuestro crudo al menos este año? Bueno, nosotros sobre eso, y este gobierno ha tomado decisiones concretas, porque sobre esto lamentablemente se dicen verdades a medias o muchas imprecisiones, Liz. Y en esto quiero ser muy enfático. Este gobierno concluyó la renegociación de la primera fase de los contratos con Petrochina, Petrotailandia y Unipec, que en la práctica significaron un ahorro o una recuperación de aproximadamente 700 millones de dólares. ¿Por qué? Porque hicimos una reprogramación de los volúmenes, es decir, los volúmenes que estaban comprometidos para un corto plazo fueron desplazados. ¿Qué ha permitido esto? Que hagamos ventas de spots. Para este año tenemos programadas 11 ventas de spots, una venta al mes aproximadamente, que es revalorizar nuestro crudo, venderlo a precio WTI. 1, 2. Hace 15 días se adjudicó la primera venta a largo plazo de manera transparente, convocatoria pública internacional, que fue adjudicada a Shell por un monto de 20 millones de barriles. Entonces, hemos liberado volúmenes, hemos reprogramado, hemos mejorado la fórmula, hemos obtenido 700 millones de dólares de beneficio para el país y, sobre todo, cumpliendo contratos suscritos. Somos un país que cumple, Liz. Es una falacia decir rompan los contratos con la China. Tenemos arbitrajes internacionales en Londres y Singapur. No queremos engrosar la cantidad de arbitrajes perdidos por el país, que totalizan más o menos 3.500 millones de dólares, Liz. Eso es una irresponsabilidad y es una demagogia. Este es un gobierno serio que cumple, y dentro del cumplimiento hemos reprogramado la primera fase con los contratos chinos y vamos a iniciar una segunda fase. Ahora, ¿pero qué implica esa reprogramación? ¿Cuál es el estatus o la situación actual en cuanto a esa relación con China? A ver, la reprogramación implica que si nosotros teníamos volúmenes comprometidos, y le voy a hablar en cifras generales, si nosotros teníamos volúmenes comprometidos para los próximos 5 años, se han desplazado hacia 8, de tal manera que ese volumen que hemos liberado
con una fórmula nos permite venderlo al precio internacional hoy, por las circunstancias que ustedes conocen. Por ejemplo, el WTI ha subido en aproximadamente $4.63. Si nosotros todo lo liquidamos con la fórmula que tiene los contratos con Petrochina, Petrotailandia y Unipec, no es el mismo beneficio que el que estamos obteniendo al haber renegociado y haber lanzado contratos como el que tuvimos con Shell. Ahí tenemos más beneficio. Esa es la situación ideal, esa es la situación que nosotros estamos ejecutando, Liz, pero tenemos que honrar contratos, lamentablemente suscritos, pero la República del Ecuador tiene que cumplirlos. Que no significa que no nos hemos movido. Perdón, Liz, aquí, perdóneme que sea reiterativo, es que muchas veces dicen que no hemos hecho nada. Hemos renegociado los contratos, hemos obtenido un beneficio de aproximadamente $700 millones y hemos liberado crudo. Son acciones concretas. Ahora, pero sin embargo mantenemos una deuda que bordea en números, en cifras, ¿qué cantidad, ministro? Nosotros si vemos la proporción, porque aquí es un contrato financiero, los contratos chinos tienen dos elementos, la parte financiera y la parte comercial ligada a volúmenes. Lamentablemente, el gobierno anterior, y lo reitero así porque es un hecho real, negoció los contratos manteniendo volúmenes de respaldo que son superiores al monto, una proporción aproximada entre 4.5 y 5:1. Si bien nosotros hemos liberado de alguna manera volúmenes, pero mantenemos esa proporción que la hemos renegociado, pero hay que cumplir y de alguna manera esa es la restricción que tenemos porque se consideró un respaldo muy superior de volúmenes versus lo recibido, más o menos 4:1. Ahora, ¿y resultaría más costoso para el país ir a un arbitraje para poder salir de ese candado que mantenernos bajo ese candado con China? Nosotros, como país cumplidor, queremos a la vez de honrar los contratos, irlos renegociando. Aquí tenemos dos opciones, Liz, en esto seamos muy claros. El país renegocia y cumple en el marco de contratos de Estado, o simplemente los rompe y nos vamos a un arbitraje. ¿Cuál ha sido el antecedente? ¿Qué ha pasado con Oxy? ¿Qué ha pasado con Perenco? ¿Qué ha pasado con Halliburton? Hemos perdido todos esos arbitrajes, son 3.500 millones de dólares, cifra similar a la que todavía tenemos en saldo con China. Entonces hay que ser responsables. Yo creo que en este tema no debe entrar ni la demagogia ni la politiquería. Este es un tema técnico de país y así lo estamos llevando, mi querida Liz. Ahora, me queda poco tiempo en la entrevista, pero quiero pasar a otro tema y tiene que ver con la intervención de CNEL. Hace un mes atrás analizábamos ese tema en este espacio y ya fue designado el señor Donald Castillo como interventor. Y mencionaban durante la rueda de prensa que dieron a conocer esto algunos de los objetivos y uno de esos era recuperar una cartera vencida de 345 millones. ¿Cómo lograrlo? ¿En cuánto tiempo, ministro? A ver, el objetivo principal de la intervención tanto de CNEL como de SELEC, SELEC es la que genera, CNEL es la que comercializa y de alguna manera llega al bolsillo de los ecuatorianos. Primero, mejorar el servicio. Segundo, reducir pérdidas. Tercero, todos estos temas de facturación y problemas superarlos. Cuarto, las obras de prisa del terremoto de las provincias de Manabí y Esmeraldas, dinamizarlas. Y cinco, tener una transparencia institucional. Respecto a su pregunta, Liz, en efecto, la cartera vencida es aproximadamente 345 millones de dólares, de los cuales un gran porcentaje pertenecen a empresas públicas. Por ejemplo, con la empresa pública del agua, nosotros estamos proponiendo acciones concretas que tienen que ver con cruce de cuentas, porque es una especie de un círculo vicioso. El uno, yo le doy electricidad para que produzca agua, pero el agua me la cobran y son cosas que hay que transparentar. Entonces, por una parte, transparentar la deuda con las instituciones públicas. Segundo, la deuda que existe de diferentes sectores, establecer mecanismos, pero debemos de tener la cultura que la luz hay que pagar para que el servicio pueda seguir y hacerlo de manera deficiente. Por lo tanto, hemos tomado la decisión de la intervención. Ahora, en 2 semanas más se prevé que lleguen al país unos técnicos de una compañía uruguaya, Usinas y Transmisiones Eléctricas. ¿Cómo aportarán ellos para poder lograr las metas que se tienen dentro de este proceso de intervención, cuyo primer informe
en general ya se han ido tomando acciones, pero se ha dicho se lo conocerá en 90 días, de los cuales ya han transcurrido 30. La empresa UTE de Uruguay es la empresa que tiene los mejores estándares de desempeño institucional en el Mercosur, es una empresa pública. Por lo tanto, nosotros no hemos querido ejecutar simplemente una consultoría, sino tener acciones que permitan, a la vez de ir corrigiendo temas institucionales, mejorar el servicio. Y de esta forma, los técnicos de UTE, conjuntamente con los técnicos de CENEL y de empresas eléctricas que son un buen referente, vamos a ir mejorando esos procesos institucionales que en la práctica signifiquen tener un servicio permanente, predecible, tener alumbrado público y dar ese servicio que la ciudadanía espera, Liz. Quiero agradecerle su presencia esta mañana aquí en los desayunos de 24 horas, señor ministro, poniéndonos al tanto de esos dos temas tan importantes. Siempre a la orden, Liz, y un saludo a la teleaudiencia de Teleamazonas. Muchísimas gracias. Vamos a ir a una